Los pobres en espíritu están conscientes de que sus vidas dependen de la absoluta soberanía de Dios. Más que de sus oraciones, más que de sus ayunos, sus lecturas bíblicas, más que sus visitas a la iglesia, más que sus diezmos, sus ofrendas o sus obras piadosas. Escúcheme, Dios no las necesita. Dios no necesita de todo lo que yo le pueda ofrecer y dar, más que de las cosas que Él pide. ¿Alguna vez usted le ha ofrecido algo a un rico? Sería ridículo que uno le ofrezca a un multimillonario, le diga: mira, multimillonario, yo quiero regalarte esto. Entonces Dios, que es dueño del universo, Él es el Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. Tú eres porque Dios te hizo. Y Él me está diciendo: yo no quiero nada de ti. No me conmueven tus cosas. Me conmueve que seas pobre en espíritu. Necesito que seas pobre en espíritu para que tú puedas entender, para que tú me puedas conocer, para que tú puedas tomar mis palabras. Voy a seguir leyendo. Los pobres en espíritu cohabitan tranquilos y confiados. Su fe en Dios no desaparece. Su confianza es el Ser Supremo y su esperanza eterna está en Dios, que no los ha desamparado y que su mano aún los sostiene. Él es su gran fortaleza en medio de las tormentas. Los pobres en espíritu son aquellos que están dispuestos a decir: me niego a mí mismo, tomo mi cruz y sigo en pos de mi maestro. Esos son los pobres en espíritu. ¿Tú sabes quiénes son los pobres en espíritu? Los que dicen como Cristo dijo en el Getsemaní. Allí estaba orando y diciéndole a Dios: Padre, pasa de mí esta copa, porque es difícil el trago que me ha tocado, por el proceso por el cual tengo que pasar por esa humanidad. Le dijo Dios: no hay otra manera. Pero luego dijo: Padre, que no sea como yo quiera, sino que sea como tú digas. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y si tu voluntad es, dijo él, que yo muera, que yo vaya a la cruz del Calvario, yo voy a la cruz del Calvario. Si tu voluntad es que yo muera por ese pueblo, yo voy a morir por ese pueblo. Si tu voluntad es que yo dé mi vida por la raza humana, yo doy mi vida por la raza humana. ¿Sabes? Cuando Dios da la palabra, está dando una palabra profética, porque esa palabra debía recaer sobre Cristo. Qué interesante. Toda palabra profética comenzó ejecutándose sobre Él. Todo iba dirigido a Cristo y obviamente a su iglesia y al futuro glorioso de la iglesia, al futuro presente de la iglesia, a lo que tenemos hoy, lo que vamos a tener mañana y lo que vamos a tener después. Aleluya. Y lo que nos corresponde aún en la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Juan 3:16. Todo el mundo lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio como pobre,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Aleluya. Yo te voy a parafrasear la reunión del cielo. En el cielo hubo una reunión. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre dijo, ¿a quién enviamos? Amo la creación. Amo esa gente. Yo los hice, los formé del polvo de la tierra, pero no es por el polvo. No los amo porque los hice del polvo. Los amo porque le di mi esencia. Les amo porque puse mi aliento de vida en ellos. No se lo di a los caballos, ni a los burros, ni a las mulas, ni a los conejos. Se los di a los seres humanos. Puse mi esencia en ellos. Y porque puse mi esencia en ellos, ellos se me fueron de la mano, pero yo los amo, los voy a conquistar. Y el Cristo, el Verbo glorioso, dijo, heme aquí, envíame a mí. Yo iré y los rescataré en tu nombre, Padre mío. Siempre recalco esto. Cuando el Padre mira desde el cielo, Cristo está sentado a la diestra del Padre. La Biblia dice que intercede por nosotros. Él es el único intercesor en el cielo. El único que está sentado a la diestra del trono de Dios. La Biblia dice que nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y Jesús le dice al Padre, Padre, mira, allá está José orando y pidiendo misericordia. Y cuando el Padre mira, no ve tu naturaleza terrestre humana. No ve que tú fuiste hecho del polvo. Cuando te mira, ve dos cosas. Ve la sangre de su Hijo sobre ti. Ve la sangre del pacto eterno. Y ve que dentro de ti hay esencia de Él. Aleluya. Él dice, está mi esencia dentro de ese ser humano. Gloria a Dios. Y dice, lo voy a bendecir. Lo voy a bendecir. Dependemos de su poder salvífico. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La palabra que Dios le da a Isaías en el capítulo 66, más de 600 años después, esa palabra la toma el apóstol Pablo y dice, lo que Dios habló, lo habló sobre su Hijo Jesucristo, que Él siendo rico se hizo pobre. Él viviendo en el cielo, siendo parte de la esencia, porque el Verbo en la eternidad era parte de la esencia, porque Dios es esencia. Él no es un Dios trino, Él no es una trinidad, Él es una deidad. Él es el Dios de la esencia. Él es un todo, Él es el Dios todopoderoso. Pero la esencia, la palabra, el Verbo, la acción tomó carne, tomó una naturaleza. Y ahí es donde dice, porque Él siendo rico se hizo pobre. Y vino y tuvo los elementos de los cuales he hablado en esta mañana con ustedes, de lo que significa ser pobre en espíritu. Él se hizo pobre en espíritu. Pero una de las cosas que significa ser pobre en espíritu son todas las expresiones que Cristo usó y las hemos compartido aquí. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él dijo, yo vine a hacer lo que el Padre me dijo que hiciera, porque yo vi cuando Él diseñó, aleluya, cuando Él hizo todo lo que quería que yo hiciera. Yo viví cerca de Él y yo escuché lo que mi Padre hablaba, y yo hablo lo que Él hablaba, y yo digo lo que Él me dice que yo diga, y yo hago lo que Él me dijo que yo haga. Eso es ser pobre en espíritu.
Él dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y si hacer la voluntad de Dios al Padre le agrada y a mí me agrada, quiere decir entonces que yo estoy a tono con la palabra y Él se va a revelar a mi vida. Y Él no dejará caer en nosotros ni una sola palabra de las que Él dio. Porque fiel es el que prometió y fiel es el que hará. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Oh mi Dios. Vamos a seguir con esta palabra. Para que tú y yo se hizo pobre, para que tú y yo fuésemos ricos. Y no se está contradiciendo. Lo que está diciendo es para que tú y yo nos hagamos pobres, para que nos enriquezca. Pobres en espíritu. Estoy hablando de dinero, no estoy hablando de pobreza ni de riqueza material. Para que yo me hiciera pobre igual que Él, para entonces Él hacerme rico en la presencia, rico en espíritu, rico en relación con Dios. Dios quiere que tú seas rico en relación con Él. Entonces hay que ser pobre en espíritu, pero hay otra cosa. El que tiembla mi palabra. Vamos entonces a tomar la palabra. Número 2. El que tiembla a su palabra. ¿Habrá alguien aquí que tiembla ante su palabra? Yo no sé. Yo no sé cómo usted, pero yo me paro aquí a predicar y no solo aquí en mi casa la leo. Y a veces dejo de leer porque mi cuerpo comienza a vibrar. Mi cuerpo comienza a temblar en la presencia de su palabra. Yo siento el poder de la palabra en mí. Yo siento la presencia de la palabra fluyendo como ríos de agua viva. Para vivir para Dios hay que vivir en la palabra de Él. Todo lo demás, todo lo que yo les pueda hablar de cuenta mía es un argumento mío, no lo tome, tome la palabra. Todo lo que pueda tener un libro, una enseñanza de un libro, una constitución, un reglamento, es palabra de hombre, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y los hombres establecen normas, reglas, paradigmas. Por años y por siglos le han mentido a la raza humana, han engañado al ser humano haciendo planteamientos que Dios nos los reveló o no los reveló, porque la única verdad se está escondida en las páginas de la Biblia. Vamos a la palabra. El Salmo 119 versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si tú no tienes la palabra, tú andas en tinieblas. Las tinieblas son parte de tu vida si tú no andas en la palabra del Señor. Podemos tener toda la religión del mundo, pero si no andamos en la palabra de Dios, andamos en tinieblas. Él dijo: lámpara es a mis pies tu palabra. Ella alumbra mis pies, pero también alumbra mi camino. Yo en una ocasión, uno de los viajes que fui a Venezuela, bajamos las escaleras en una selva a la casa de un pastor que estaba metido dentro de un monte. Y cuando nos íbamos nos dijo: tengan cuidado en las escaleras, porque las serpientes, buscando el caliente, se enrollan en las escaleras. Y yo, cuando me lo dijeron, yo dije: mejor no me lo hubiera dicho. Cuando salimos de allí, aquello oscuro, yo hacía en puntita, mirando todos los escalones, que no hubiera una bestia de esa y me dio una mordida.
lámpara es a mis pies tu palabra, para que yo vea mis pies y vea por dónde voy a caminar. Caminaremos por la senda de justicia y paz, y el camino que Cristo nos trazó. Gloria a Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 15, y en el Salmo 105, versículo 8 dice: Él hace memoria de su pacto perpetuamente. Dios se recuerda de su pacto perpetuamente. Escúcheme. Y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. El Salmo dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó o envió para 1000 generaciones. 1000 generaciones. ¿Tú sabes cuánto es una generación? Se estima entre 65 y 70 años. Estamos hablando de bisabuelo, de abuelo, de papá, de mamá, de los hijos. Estamos hablando de 5 generaciones. Eso es una generación. Se estima hasta los 70 años. Y Él dijo sobre 1000 generaciones. Dios estaba acordándose de ti y de mí, y de la palabra del pacto que Él dio sobre nosotros. Nosotros hoy lo que vamos a hacer cuando presentemos a ese niño al Señor es que estamos declarando que una generación más es incluida la familia. Oh, gloria a Dios. Y es puesta en las manos de Dios, para que la bendición de Dios venga sobre él. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Porque no puede haber tristeza en la bendición de Jehová. Gloria a Dios. Ahora, imagínense, 1000 generaciones. Estamos hablando de más de 71,000 generaciones. No tiene fin. Lo que está diciendo es que Él se acuerda del pacto que hizo. Y yo doy gracias a Dios, porque yo sé que Él se acuerda de mí en su pacto. Él se acordó de nosotros en su pacto. Y Él dijo: si tomas esta palabra, te catapultaré a las alturas. Conocerás mi propósito. Yo quiero conocer el propósito de Dios, iglesia. Mi único afán, mi único deseo, mi única pasión en esta vida es que yo quiero conocer el plan divino. Yo quiero que Él me introduzca. Yo quiero que Él me enseñe. Yo quiero que Él me lleve a las alturas. Yo quiero conocer los secretos de Dios. Yo quiero conocer los misterios de Dios. Yo quiero conocer lo que su palabra dice. Yo no voy a hacer nada sin revelarle mis secretos a mis siervos, los profetas. Dios quiere darte a conocer sus misterios y sus secretos. Te voy a decir esto, porque si tú no lo has tenido, para que tú lo tomes. Cuando la palabra profética viene a mi espíritu, mi cuerpo comienza a temblar. Yo siento cuando vibra mi cuerpo y digo: Dios, gracias, porque esa es la palabra que tú diste. Porque yo estoy con aquel que tiembla ante mi palabra. Y cuando la palabra se manifiesta, escúchame, cuando el pecado me asedia, cuando la maldad me asedia, esa palabra se activa dentro de mí y el pecado no me puede tocar, y el maligno no me toca, y la violencia no me toca, y la maldad no me toca. O yo no sé si alguien está entendiendo, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Ella es sobre todas las cosas. El Salmo 119, versículo 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Hasta cuándo permanece la palabra en los cielos? Ahora usted dirá: pastor, y la palabra está en el cielo, dando vuelta en el cielo. Ella solo está en el cielo, Elba. ¿Tú sabes por qué la palabra de Dios a veces no hace? Yo les he hablado de los ruidos. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en una ciudad y se fue la luz eléctrica, la energía eléctrica se fue. Tus oídos hacen
Tú lo que sientes es como un zumbido, porque nuestros oídos están acostumbrados al ruido. Para escuchar a Dios. La Biblia dice que Jesucristo una vez terminaba de ministrar. Le ministraba a la gente y a sus discípulos durante el día. Y cuando venía la noche se iba solo a un lugar apartado. Y allí hablaba con Dios. El lugar secreto donde tú te escondes a hablar con Dios. Donde no escuchas a nadie, donde nadie te habla, donde el teléfono no está. Imagínate, hay gente que está de rodillas. Ajá, dime, es que estoy aquí orando. No te preocupes, ahorita bregamos con ese asunto. Y Dios no está ahí ni en sueños está Dios con un irreverente que está hablando por teléfono mientras habla con Dios. No se crea que Dios lo está escuchando, ¿sabe? Dios no escucha a ese tipo de gente. Para oír a Dios y para que su palabra se manifieste. El Salmo 119, versículo 101 dice: de todo mal camino, dijo el salmista, contuve mis pies para guardar tu palabra. Cuando todo mal camino vino delante de mí, yo contuve mis pies, porque tu palabra estaba conmigo. Para no pecar contra Él y que mi vida se alejara de la presencia de Dios. El Salmo 119, versículo 9. Levante la mano los jóvenes. Todos los que son jóvenes. Te hace una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar sus palabras. ¿Con qué vas a limpiar tu camino? Con guardar la palabra. O sea que hay para todos. Con guardar la palabra. El Salmo 147, versículo 15 dice: Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. El salmo que leí anterior, uno de los anteriores dice: porque su palabra está en los cielos eternamente. Pero ahora dice ese salmista: velozmente corre su palabra corre. Escúchame, si tú quieres tomar la palabra en el espíritu, tú tienes que entender dónde está esa palabra corriendo, hacia dónde va. Por eso es que cuando yo doy la palabra, cuando hablamos la palabra de Dios, tú tienes que decir: yo la tomo, yo la recibo, es mía. Señor, gracias por esa palabra. Señor, yo voy a crecer en ella. Señor, ella me limpia, ella me cambia, ella me transforma, ella me hace nuevo, ella me hace útil. Tome la palabra, tome la palabra del Señor. Porque mis argumentos son argumentos, pero la palabra permanece. Vuelvo y repito el capítulo 4, versículo 4 de Mateo. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de dónde, que sale de dónde. La palabra que sale de dónde. Diga conmigo, por favor, Dios habla. Diga: Dios no se calla, Dios sigue hablando, Dios sigue revelándose, Dios sigue hablando, Dios sigue hablando. La palabra está corriendo, la palabra está fluyendo, la palabra está viva, la palabra sigue haciendo milagros, la palabra sigue haciendo prodigios. Dios sigue sanando, Dios sigue libertando, Dios sigue rompiendo cadenas, Dios sigue libertando a los endemoniados. Dios sigue haciendo felices a la gente que vive en infelicidad. Dios sigue cambiando hogares. Dios sigue restaurando los matrimonios. Porque todo el que abre la puerta, Jehová va a entrar a él. Oír y escuchar la voz de Dios es lo mejor que le puede haber pasado a mi vida. Yo estuve muchos años oyendo al hombre
Tuve muy buenos líderes, pero ellos querían que hiciera lo que ellos querían que hiciera. Incluso la universidad me enseñó lo que ellos querían que yo aprendiera. Pero Dios me dijo, yo te voy a enseñar por mi palabra a vivir para mí, obedecerme a mí y hacer mi voluntad. ¿Qué te va a crear esto? Enemigos. Cuando tú tomas decisiones en la palabra, esto te buscas enemigos. Pero mire mi cara de preocupación. Mire lo que me preocupa. Experiencia más hermosa que pueda vivir una persona. Se lo digo con todo mi corazón. Es que tú oigas la voz de Dios que te levanta, que te dice quiero hablar contigo, que te dice levántate y escribe, que te dice levántate y ora porque voy a hablar contigo, que te habla y te estremece todo tu cuerpo y te hace llorar y te dice ve a mis palabras. Y cuando tú abres la Biblia y comienzas a tomar la lectura, tú comienzas a sentir ríos de agua viva que fluyen dentro de todo tu ser. Porque su palabra es Dios palabra. Porque su palabra es Dios mismo. Aleluya. Lucas 11:28 dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cuántos tienen la Biblia guardada en la casa o en la parte de atrás del carro, en el baúl o en la cajuela? ¿Cuántos la tienen guardada? ¿Cuántos ni siquiera tienen una Biblia? Oh, está hablando de guardar la palabra en mi interior donde nadie la encuentra, donde nadie la puede sacar. Escúchame, te podrán quitar la Biblia, te podrán botar de tu casa y decirte que no sirvas más a ese Dios. Y te pueden botar la Biblia, pero si ella está dentro de ti, nadie te la va a sacar de tu interior. Nadie te la puede quitar de tu interior. Nadie te puede robar lo que Dios puso dentro de ti. Oh, gloria sea al Señor. Nadie me va a quitar lo que Dios me dio. Porque está dentro de mí, nadie lo puede quitar. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Y hay una sola verdad. Cierra el texto diciendo, tu palabra es verdad. Él le dijo al Padre en oración. Se estaba refiriendo a sus discípulos, a su iglesia. Jesús le dice en ese capítulo 17, Padre, santifícalos en tu verdad. Hazlos santos por tu verdad. Y luego cierra la cita diciendo, tu palabra es verdad. No hay otra verdad. No hay otra verdad. No hay otra verdad, iglesia. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Él es la única verdad. Vamos al número 3. Estoy tratando de avanzar. Lo que produce la palabra. A los que toman nota. Vamos a ver lo que produce la palabra. ¿Tú crees que esa palabra produzca algo? Gloria al Señor. Jeremías capítulo 20, versículo 9. El profeta Jeremías estaba molesto por la actitud del pueblo. Y dijo, no predico más. Ese pueblo no obedece a Dios. Por más que uno lo lleva a la presencia de Dios, ellos se desvían. Y dijo el profeta, oiga la palabra, iglesia. Y dije, no me voy a acordar más de él.
No voy a hablar más de su nombre. No voy a hablar más de Dios. No voy a predicar más su palabra. Porque estoy cansado de ese pueblo. Pero de momento dijo el profeta, pero no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo, aleluya, que estaba metido en mis huesos. Y aleluya, traté de sufrirlo y no lo pude hacer. O en otras palabras, traté de sacarlo de mi vida. Traté de esconderme en una cueva. Traté de meterme a lo profundo de la mar. Me monté en un avión y me fui a otro país. La Biblia dice que Jonás se montó en un barco y dijo: me voy a esconder, no voy a hablar la palabra de Dios. Pero Dios lo atrapó y lo metieron al agua, y allá un pez grande, gigantesco, se lo comió, y dentro del pez vino la palabra, y Dios le habló. ¿A dónde me esconderé de su palabra? ¿A dónde huiré de su presencia? Si me fuere al cielo, allí está Dios. Si me voy al infierno, allí está Dios. Si tomare las alas del alba y me montaré a las alturas, allí está Dios. Alabanza y poder. ¿Dónde vamos a huir de su presencia? Por los siglos, porque Él es y su nombre es santo es. Aleluya. Ya la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos. Su nombre santo es. Vamos a continuar. Oh, gloria a Dios. Vaya conmigo Isaías rápido. Isaías 29:30. Yo le voy a decirle una cosa. Siento cómo se intensifica el poder de la palabra. El poder de la palabra se intensifica en este lugar. Algo grande va a pasar en este lugar. Porque Dios está con nosotros. Mire lo que dijo el profeta. Y Jehová hará oír su potente voz. Cuando el cántico que alegra el corazón, como el que celebra la Pascua, Jehová. Escuche esto. Lo que dice el texto es que Dios hará oír su voz potente. Y lo comparó. El profeta dijo: porque como el que celebra la Pascua tiene júbilo y alegría. Porque en medio de la adoración y de la alabanza, Dios hará oír su potente voz. Porque cuando una casa adora a Dios, Él hará escuchar su potente voz. No menosprecie la adoración de esta casa. No menosprecie la alabanza que nosotros cantamos a Dios en este lugar. Porque el Espíritu de Dios dice: yo voy a hablar, yo me voy a revelar. Porque el Espíritu de Dios dice: yo voy a tratar con tu problema, con tu aflicción y con tu necesidad. Porque el Espíritu de Dios dice: yo voy a sanar tus dolencias,
yo voy a libertarte de los demonios que te atormentan, porque yo voy a hacer contigo lo que nadie ha podido hacer en tu vida. Yo lo voy a hacer, porque Él es el Dios todopoderoso, porque Él es Jehová Dios valiente. Él está aquí para bendecirnos. El Salmo 18:13 dice: tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. ¿Sabes cuándo Dios dio su voz? ¿Sabes? Dios no necesita nada de nosotros, Él es todo. Él lo que quiere es que tú afines tu espíritu para que escuches, tomas y recibas su voz. Dios habla en este lugar. Dios se revela a sí mismo como el gran yo soy, como el Dios todopoderoso. Él está buscando a alguien que diga: yo no quiero afinar mi oído físico, yo quiero afinar mi oído espiritual. Yo quiero escuchar a Dios, yo quiero oír la voz de Dios, yo quiero saber lo que Dios va a hacer con mi vida, yo quiero saber que Dios tiene preparado para mí. Dios está buscando a alguien que quiera ser profeta. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios no hará nada sin revelarle sus secretos y sus misterios a sus siervos, los profetas. Alguien tiene que declarar que es profeta de Dios, que su boca es una boca profética. Porque cuando yo confieso mi palabra, me convierto en una persona que puedo oír y recibir, y puedo obtener en mi espíritu lo que Dios va a hacer contigo. Yo quiero saber lo que Dios va a hacer con nosotros. Yo quiero saber lo que Dios va a hacer conmigo. Vaya conmigo, Ezequiel. Hoy les estoy dando un manjar de Biblia. Yo no puedo predicar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, versículo 9, versículo 10, capítulo 3 y versículo 1. Se lo voy a leer. Los efectos, lo que produce, lo que hace. Me dijo, está hablando el profeta de Dios: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. ¿Sabe? Esta palabra es una palabra profética de lo que Cristo iba a decir más adelante. ¿Sabe? Si el Espíritu de Dios no entra, escucha, mi iglesia, por favor. Una cosa es que Dios te hable, pero otra cosa es que el Espíritu entre. Una cosa es que Dios le habló al profeta, y otra cosa es que el Espíritu se metió dentro del profeta. No, tú no me estás entendiendo. Una cosa es lo que Dios dijo, y otra cosa es que el Espíritu se mete por dentro. Porque cuando el Espíritu de Dios se mete por dentro, habrá alguien que quizás no crea que el Espíritu de Dios se mete dentro. Pero como Él lo dijo, yo lo creo, porque todo lo que Dios dijo es verdad. Lo que yo diga pueden ser mentiras o argumentos míos, pero lo que dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Cristo jamás ni nunca va a pasar. Dijo el profeta. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Donde lo oyó, lo estaba escuchando dentro. Estaba oyendo la palabra dentro. ¿Sabe qué es lo bueno de esto? No me malinterprete, no estoy diciendo que no hay que ir al templo. Este es el lugar donde Dios se manifiesta, pero para que Dios me hable, no tengo precisamente que ir a un templo, porque Él me puede hablar durmiendo, yendo en el vehículo, bañándome, en el río, en el trabajo, en la fiesta, en el camino. O Él va a hablar, Él va a seguir hablando, porque su palabra está. Escúcheme, su palabra es, su palabra no era, su palabra es, su palabra está.
me puso sobre mis pies. Y oí el que me hablaba y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. ¿Cuántos pueden tomar sus palabras y levantarla? La Biblia. Levanta la palabra y dijo: y había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas. Me dijo: cómete este rollo, cómete la palabra, cómete el libro. Aleluya. Y luego que te comas este libro, como me hizo a mí, me tuvo 8 años revelándome cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, cosas que no subieron al corazón de hombre, fueron las que Dios ha preparado, y Dios me las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo revela. Y dijo el Espíritu Santo: y luego que hayas comido este rollo, vete y háblale a la casa de Israel con mis palabras, dijo el Señor. Sigue diciendo: y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Oh Dios mío. Y yo me lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Y luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y háblale a todos ellos con mis palabras.